Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una noticia de última hora que ha sacudido a la nación mexicana y ha puesto al mundo en alerta. Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta de México, ha sido ingresada de urgencia en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México, en un estado que los médicos describen como crítico pero estable. La noticia, que se filtró a través de fuentes internas del hospital a primeras horas de la mañana, ha sido confirmada oficialmente hace apenas unas horas por la Secretaría de Salud en una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional. La doctora Emilia Vargas, jefa del equipo médico que atiende a la presidenta Sheinbaum, compareció ante los medios visiblemente afectada. La presidenta Sheinbaum fue ingresada esta mañana con síntomas de una insuficiencia respiratoria aguda y un cuadro severo de arritmia cardíaca. Tras realizarle una serie de exámenes, se ha diagnosticado una neumonía atípica complicada por una cardiopatía preexistente que desconocíamos. Actualmente se encuentra bajo sedación y respiración asistida en la unidad de cuidados intensivos, declaró la doctora Vargas con voz firme pero denotando la gravedad de la situación. La noticia ha desencadenado una ola de especulaciones y teorías conspirativas en las redes sociales. Sin embargo, las autoridades han instado a la calma y a evitar la difusión de información no confirmada. Es fundamental que en estos momentos de incertidumbre nos mantengamos informados a través de fuentes oficiales y evitemos caer en rumores infundados que solo contribuyen a generar confusión y angustia, declaró el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández en un mensaje a la nación. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la salud de la presidenta Sheinbaum y las posibles causas de este repentino deterioro? Para entender mejor la situación es crucial remontarnos a los antecedentes médicos conocidos de la mandataria. A pesar de que siempre se ha mostrado como una persona activa y enérgica, se sabe que la presidenta Sheinbaum ha lidiado con problemas de salud desde hace algunos años. Fuentes cercanas a la familia presidencial revelan que durante su etapa como jefa de gobierno de la Ciudad de México, sufrió de episodios de estrés y agotamiento que la llevaron a ausentarse temporalmente de sus funciones en varias ocasiones. Sin embargo, estos incidentes nunca fueron explicados públicamente en detalle, lo que ha alimentado las suspicacias y las dudas sobre su verdadero estado de salud. Además, se ha especulado sobre la posibilidad de que la presidenta Sheinbaum haya estado sometida a una agenda de trabajo extenuante durante los últimos meses, lo que habría contribuido a debilitar su sistema inmunológico y hacerla más vulnerable a infecciones respiratorias. Desde su toma de posesión, la mandataria ha viajado incansablemente por todo el país, participando en eventos públicos, reuniones con líderes políticos y empresarios, y supervisando la implementación de sus programas de gobierno. Esta intensa actividad, sumada a las presiones inherentes al cargo, podrían haber tenido un impacto negativo en su salud. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿qué tan grave es realmente la situación de la presidenta Sheinbaum? Si bien la doctora Vargas ha insistido en que su estado es crítico pero estable, otros médicos consultados por este medio han manifestado su preocupación por la combinación de neumonía atípica y cardiopatía preexistente. La neumonía atípica puede ser especialmente agresiva, sobre todo en pacientes con problemas cardíacos preexistentes. La inflamación pulmonar dificulta la oxigenación de la sangre, lo que puede generar complicaciones graves en el corazón, explicó el doctor Carlos Ramírez, cardiólogo, con amplia experiencia en el tratamiento de enfermedades cardíacas complejas. En cuanto a la cardiopatía que padece la presidenta Sheinbaum, aún no se han revelado detalles específicos sobre su naturaleza. Sin embargo, los expertos señalan que cualquier afección cardíaca, por leve que sea, puede aumentar el riesgo de complicaciones en caso de una infección respiratoria grave. Es fundamental conocer el tipo de cardiopatía que padece la presidenta para poder evaluar con precisión su pronóstico. Algunas cardiopatías pueden hacer que el corazón sea más vulnerable a arritmias, insuficiencia cardíaca o incluso un infarto, advirtió el doctor Ramírez. En estos momentos de incertidumbre, es importante recordar la trayectoria política y personal de Claudia Sheinbaum Pardo, una figura clave en la historia reciente de México. Nacida en la Ciudad de México en 1962,
Sheinbaum proviene de una familia de científicos y activistas sociales. Su padre, Carlos Sheinbaum Joselewitz, fue un reconocido químico y su madre, Annie Pardo Semo, una destacada bióloga. Desde joven, Sheinbaum mostró un gran interés por la ciencia y la política, participando activamente en movimientos estudiantiles y organizaciones sociales. Se licenció en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y posteriormente obtuvo un doctorado en Ingeniería Energética. Durante su etapa como estudiante, se involucró en la defensa del medio ambiente y la lucha contra la pobreza, lo que la llevó a unirse al Partido de la Revolución Democrática, PRD, en la década de 1990. Su carrera política despegó en el año 2000, cuando fue nombrada secretaria del Medio Ambiente del entonces Distrito Federal, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. En este cargo implementó una serie de políticas innovadoras para reducir la contaminación y promover el uso de energías renovables. En 2015, fue elegida jefa delegacional de Tlalpan, una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Desde este cargo se destacó por su gestión eficiente y su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. En 2018 hizo historia al convertirse en la primera mujer electa jefa de gobierno de la Ciudad de México, cargo que ocupó hasta el año 2023. Durante su gestión, implementó una serie de políticas sociales y económicas que beneficiaron a los sectores más vulnerables de la población. Su enfoque en la educación, la salud y la seguridad ciudadana le valió el reconocimiento y el apoyo de amplios sectores de la sociedad. En 2024, Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer presidenta de México, un logro histórico que marcó un antes y un después en la política mexicana. Su llegada a la presidencia generó grandes expectativas y esperanzas entre sus seguidores, quienes ven en ella una líder capaz de transformar el país y construir un futuro más justo y equitativo para todos. Sin embargo, también ha enfrentado fuertes críticas y desafíos por parte de la oposición, que cuestiona sus políticas y su capacidad para gobernar. Ahora, con su salud en juego, el futuro político de México se encuentra en una encrucijada. La incertidumbre sobre su estado de salud ha generado una crisis política que podría tener consecuencias impredecibles. Si la presidenta Sheinbaum no pudiera continuar en el cargo, la Constitución establece que el secretario de Gobernación asumiría temporalmente la presidencia mientras se convoca a nuevas elecciones. Este escenario, aunque poco probable, ha generado preocupación y nerviosismo entre los líderes políticos y la sociedad civil. En estos momentos de angustia, es fundamental que todos los mexicanos se unan en oración por la salud de la presidenta Sheinbaum y le envíen sus mejores deseos para una pronta recuperación. Independientemente de nuestras diferencias políticas e ideológicas, es importante recordar que somos una nación unida por un destino común. La salud y el bienestar de nuestra presidenta son una preocupación que nos atañe a todos. El Palacio Nacional se cernía bajo el peso de un sol implacable, un emblema de la historia de México, pero también, en esos días aciagos, un hervidero de intrigas y traiciones. Claudia Sheinbaum, la flamante presidenta, sentía el sudor frío en la nuca, no por el calor sofocante de la capital, sino por la venenosa atmósfera que se había instalado en su propio gabinete. La sombra de la traición se extendía como una mancha de aceite, amenazando con manchar su legado y desestabilizar el país. Todo había comenzado sutilmente con murmullos en los pasillos, filtraciones a la prensa sensacionalista, y decisiones que, aunque aparentemente inocuas, socavaban sus políticas y programas. Al principio, Sheinbaum lo atribuyó a las típicas fricciones políticas, a los inevitables desacuerdos ideológicos. Pero a medida que los incidentes se multiplicaban, se hizo evidente que algo mucho más siniestro estaba en marcha, una conspiración orquestada para derrocarla desde dentro. Claudia, científica de renombre, antes de incursionar en la política, abordó la situación con la meticulosidad de un investigador. Reunió a su círculo más cercano un puñado de leales que compartían su visión de un México más justo y equitativo. Estaban Ricardo Monreal, su jefe de gabinete, un hombre pragmático y astuto, con una larga trayectoria en la política. Tatiana Cloutier,
la secretaria de Economía una mujer de convicciones firmes y una reputación intachable, y Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, un diplomático experimentado y un aliado invaluable en el escenario internacional. Juntos, se embarcaron en una silenciosa investigación para desenmascarar a los traidores. La primera pista surgió de una filtración escandalosa al periódico El Universal. Se trataba de un memorando interno confidencial que detallaba la estrategia de Sheinbaum para combatir la corrupción en el sector energético. El memorando, claramente adulterado para desacreditarla, la acusaba de favorecer a empresas extranjeras a expensas de los intereses nacionales. La publicación del documento provocó una tormenta mediática y desató una ola de protestas en las calles. Claudia sabía que la filtración no era un simple error, sino un golpe directo a su credibilidad. Ricardo Monreal, con su conocimiento enciclopédico del funcionamiento interno del gobierno, sugirió que la filtración provenía de la Secretaría de Energía dirigida por Miguel Ángel Osorio Chong, un veterano político con ambiciones presidenciales frustradas. Osorio Chong, un hombre de semblante adusto y mirada penetrante, había sido un poderoso secretario de Gobernación en el gobierno anterior, y se decía que mantenía conexiones profundas con los cárteles de la droga y los empresarios corruptos. Era un adversario formidable capaz de jugar sucio y de utilizar todos los recursos a su alcance para alcanzar sus objetivos. Tatiana Cloutier, sin embargo, tenía sus propias sospechas. Ella creía que la filtración podría haber sido orquestada por la Secretaría de Hacienda, liderada por José Antonio Meade de Curibreña, un tecnócrata brillante pero despiadado, con vínculos estrechos con la élite financiera. Meade, un hombre de modales impecables y una sonrisa calculadora, era conocido por su habilidad para manipular los números y por su lealtad inquebrantable a los intereses de los grandes capitales. Marcelo Ebrard, por su parte, se concentró en el análisis de las relaciones internacionales. Sospechaba que potencias extranjeras, preocupadas por las políticas nacionalistas de Sheinbaum, podrían estar financiando la conspiración para desestabilizar su gobierno. Ebrard sabía que México era un país clave en la geopolítica mundial y que las decisiones de Sheinbaum en materia de energía, comercio y seguridad tenían un impacto directo en los intereses de muchos países poderosos. Mientras tanto, la situación política se deterioraba rápidamente. La oposición, envalentonada por las filtraciones y las protestas, exigía la renuncia de Sheinbaum. Los mercados financieros se mostraban nerviosos y el peso mexicano se desplomaba frente al dólar. El país se encontraba al borde del caos. Claudia, presionada por todos lados, decidió tomar medidas drásticas. Ordenó una auditoría interna exhaustiva de todas las secretarías de Estado y autorizó a la Policía Federal a investigar las filtraciones a la prensa. Sabía que estaba jugando una partida peligrosa y que sus enemigos no dudarían en utilizar todos los medios a su alcance para detenerla. La investigación pronto reveló una red intrincada de corrupción y tráfico de influencias que involucraba a altos funcionarios del gobierno anterior, empresarios corruptos y líderes del crimen organizado. Se descubrió que Osorio Chong había estado utilizando su posición para proteger a los cárteles de la droga a cambio de generosas contribuciones a su campaña política. Se reveló que Meade había estado favoreciendo a empresas fantasmas a través de contratos gubernamentales inflados y que había estado lavando dinero a través de paraísos fiscales en el extranjero. Pero la sorpresa más grande fue el descubrimiento de que Ricardo Monreal, el jefe de gabinete de Sheinbaum, también estaba involucrado en la conspiración. Se descubrió que Monreal había estado filtrando información confidencial a la oposición y que había estado utilizando su influencia para sabotear las políticas de Sheinbaum. La traición de Monreal fue un golpe devastador para Claudia, quien lo consideraba un amigo y un consejero de confianza. Al parecer, Monreal, resentido por no haber sido elegido como candidato presidencial, había decidido vengarse de Sheinbaum, aliándose con sus enemigos para derrocarla. Su ambición desmedida lo había cegado y lo había llevado a traicionar sus ideales y a poner en peligro la estabilidad del país. Con la evidencia en la mano, Sheinbaum convocó una conferencia de prensa y denunció públicamente la conspiración.
Presentó pruebas contundentes de la corrupción de Osorio Chong Meade y Monreal, y anunció su destitución inmediata. La noticia causó conmoción en todo el país y provocó una crisis política sin precedentes. Pero Claudia no se amilanó. Con el apoyo de Tatiana Cloutier y Marcelo Ebrard, y con la lealtad de su equipo de trabajo, se dispuso a reconstruir su gobierno y a restaurar la confianza del pueblo mexicano. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de obstáculos, pero estaba decidida a luchar por sus ideales y a construir una México mejor para todos. La historia de la conspiración en el gabinete de Claudia Sheinbaum se convirtió en una leyenda, un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida y de la importancia de la lealtad y la integridad en la política. Fue una lección dolorosa, pero también una oportunidad para fortalecer las instituciones democráticas y para construir un futuro más justo y equitativo para México. En los meses siguientes, Sheinbaum implementó una serie de reformas para combatir la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho y promover el desarrollo económico y social. Creó una comisión independiente para investigar los casos de corrupción del gobierno anterior y promovió la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Implementó políticas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y para promover la inversión en energías renovables y en infraestructura sostenible. También reforzó la seguridad pública implementando programas para combatir el crimen organizado y para mejorar la capacitación y el equipamiento de la policía. Trabajó en estrecha colaboración con los gobiernos estatales y municipales para coordinar los esfuerzos contra el crimen y promovió la participación ciudadana en la prevención del delito. En el ámbito internacional, Sheinbaum fortaleció las relaciones de México con sus socios comerciales en América del Norte, América Latina y Europa. Promovió el libre comercio y la inversión, y trabajó para resolver las disputas comerciales de manera pacífica y constructiva. También se convirtió en una voz líder en la lucha contra el cambio climático, promoviendo la cooperación internacional y la implementación de políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, México superó la crisis política y económica y se encaminó hacia un futuro más próspero y justo. Su valentía, su integridad y su visión inspiraron a millones de mexicanos y la convirtieron en una de las líderes más respetadas de la región. La historia de la conspiración en su gabinete se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la corrupción y la traición, y en un testimonio del poder de la esperanza y la determinación. Pero la cicatriz de la traición nunca se curó por completo. Claudia siempre recordaría el dolor de la traición de Monreal y la fragilidad de la confianza en la política. Sabía que siempre habría enemigos acechando en las sombras, esperando la oportunidad de atacar. Pero también sabía que contaba con el apoyo de su pueblo y con la fuerza de sus convicciones para superar cualquier obstáculo. Y así, Claudia Sheinbaum continuó su mandato liderando México con determinación y sabiduría, y construyendo un legado que perduraría por generaciones. Su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza, justicia y transformación, y su historia inspiró a líderes y ciudadanos de todo el mundo a luchar por un futuro mejor. La vida después de la tormenta no fue fácil. La desconfianza sembrada por la traición tardó en disiparse. Nuevos rostros llegaron al gabinete, rostros escrutados con lupa, puestos a prueba constantemente. Tatiana Cloutier, convertida en un pilar fundamental del gobierno, asumió un papel aún más relevante, demostrando una lealtad inquebrantable y una capacidad de gestión admirable. Marcelo Ebrard, con su diplomacia innata, logró recomponer las relaciones internacionales vitales para la estabilidad económica del país. Juntos, formaron un equipo sólido y cohesionado, dispuesto a enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Ricardo Monreal, sumido en el oprobio, intentó reconstruir su imagen pública, pero el estigma de la traición lo persiguió implacablemente. Sus aspiraciones presidenciales se esfumaron y su influencia política se redujo a cenizas. Fue un recordatorio constante de las consecuencias de la ambición desmedida y la falta de escrúpulos.
José Antonio Meade de Curibreña, por su parte, enfrentó cargos por corrupción y lavado de dinero. Sus vínculos con la élite financiera quedaron expuestos y su reputación se vio manchada para siempre. Pasó sus últimos años defendiéndose en los tribunales, intentando sin éxito limpiar su nombre. Miguel Ángel Osorio Chong, acorralado por las pruebas irrefutables de su connivencia con el crimen organizado, huyó del país buscando refugio en un paraíso fiscal. Su carrera política llegó a un abrupto final dejando tras de sí un legado de corrupción y complicidad. Claudia Sheinbaum, consciente de la magnitud de la tarea que tenía por delante, se enfocó en consolidar las reformas implementadas y en fortalecer las instituciones democráticas. Promovió la participación ciudadana en la toma de decisiones y fomentó el diálogo y la concertación entre los diferentes sectores de la sociedad. Impulsó políticas para reducir la desigualdad social y para garantizar el acceso a la educación, la salud y la vivienda para todos los mexicanos. Su gobierno se caracterizó por la transparencia, la honestidad y la eficiencia. Combatió la corrupción con mano dura y castigó a los responsables de actos ilícitos. Promovió la austeridad republicana y redujo el gasto público innecesario. Invirtió en infraestructura, en educación, en salud y en programas sociales generando empleos y mejorando la calidad de vida de los mexicanos. Al final de su mandato, Claudia Sheinbaum dejó un país transformado más justo, más próspero y más democrático. Su legado trascendió las fronteras de México y se convirtió en un ejemplo para otros líderes de la región. Su nombre quedó grabado en la historia como el de una mujer valiente, íntegra y comprometida con el bienestar de su pueblo. Y aunque la sombra de la traición siempre permanecería como un recordatorio de los peligros que acechan en el poder, supo convertirla en una lección aprendida en una fuente de fortaleza para seguir adelante, construyendo un futuro mejor para México y para el mundo. Los años pasaron y Claudia Sheinbaum, alejada del bullicio de la política, se dedicó a escribir sus memorias. En ellas relató con detalle los momentos más difíciles de su presidencia, incluyendo la conspiración que casi la derroca. No ocultó sus errores ni sus debilidades, pero tampoco dejó de destacar los logros de su gobierno y la lealtad de sus colaboradores. Su libro se convirtió en un éxito de ventas y generó un debate profundo sobre el papel de la política en la sociedad y sobre la importancia de la integridad y la transparencia en el ejercicio del poder. Un día, mientras caminaba por los jardines del Palacio Nacional, un joven se acercó a ella y le dijo: «Presidenta Sheinbaum, usted es mi inspiración. Su valentía y su determinación me han motivado a luchar por mis ideales y a trabajar por un México mejor». Claudia sonrió y le respondió: «Nunca te rindas, lucha por lo que crees y nunca permitas que nadie te diga que no puedes lograr tus sueños. El futuro de México está en tus manos». El joven asintió con entusiasmo y se alejó dejando a Claudia con una sensación de esperanza y satisfacción. Sabía que su legado perduraría en el tiempo, inspirando a las futuras generaciones a construir un país más justo, más próspero y más democrático. Y así, la historia de Claudia Sheinbaum se convirtió en una leyenda, un faro de esperanza, en un mundo lleno de incertidumbre. Su valentía, su integridad y su visión inspiraron a millones de personas a creer en un futuro mejor y a luchar por un mundo más justo y equitativo. Su nombre quedó grabado en la historia como el de una líder excepcional, una mujer que cambió el rumbo de México y que dejó una huella imborrable en el corazón de su pueblo.